Bien, en esta primera presentación vamos a hacer un pequeño recorrido, un breve recorrido en la historia del movimiento humano, del movimiento como capacidad. Por eso le hemos llamado a esta primera presentación desde la capacidad hacia el talento. Y veremos cómo es posible desarrollar ciertas habilidades para llegar al talento. Por lo tanto, esta primera presentación lleva por título El movimiento en evolución. Nosotros hemos llegado a este punto en la historia de la humanidad gracias a una dinámica biológica, a una ley biológica que nos permite haber llegado tan lejos. Y esa ley biológica es sobrevivir. Y cada una de nuestras células lleva ese mensaje inscrito en su ADN. Ese mensaje no es otro de vivir. Gracias a esa dinámica biológica, ese mandato biológico que nos ha permitido evolucionar como raza, hemos podido, incluso en el deporte, poder evolucionar desde las capacidades básicas, desde un movimiento tan sencillo como es el lanzamiento, como muestran estas imágenes, a un nivel técnico superior. Es decir, desde un nivel muy básico al talento. Pero a lo largo de esta presentación veremos que no es solamente una cuestión de genética o biología pura desde tiempos primitivos. Volviendo un poquito hacia atrás, desde que nacemos hacia atrás, lo que traemos es pura y exclusivamente genética. Y también llevamos esos códigos de movimiento. Por ejemplo, correr, saltar, golpear objetos, trepar o lanzar objetos, como muestran estas imágenes, son códigos de movimientos en gramas que están dentro del ADN de cada ser humano. Y eso, a estas capacidades, son, para el estudio del movimiento, son capacidades básicas. Y por lo tanto, desde el nacimiento para atrás, nosotros como coaches, como entrenadores, como educadores, pocas responsabilidades tenemos. La responsabilidad es exclusivamente genética, es el área genética la que ha permitido desarrollarlas hasta aquí. A partir de ese momento en que nacemos, y como muestra esta imagen que tenemos aquí, desde la capacidad hasta la habilidad, ahí sí que tenemos una responsabilidad. Y es un área bastante amplia, que es el área de aprendizaje. Estas capacidades que estamos desarrollando, que hemos visto que son básicas, como tenemos la figura aquí, si la elevamos al siguiente nivel, es decir, si corremos, saltamos o golpeamos objetos en el ámbito del deporte, del ocio, es que estamos desarrollando una habilidad. Por lo tanto, ya nos encontramos en el siguiente escalafón, que es el de la habilidad. Y en ese espacio nos estamos moviendo y nos podemos mover como entrenadores, como educadores. Luego, si tomamos esas habilidades que estamos llevando y desarrollando en el deporte a un nivel base y la queremos elevar a otro nivel, es decir, el de la competición, el espacio se me acorta y el espacio allí de intervención es más específico, más especializado. Es el área del rendimiento. Ahí entra el área del rendimiento. Dejamos atrás lo que dijimos, el área de aprendizaje, y ahora nos situamos en el área del rendimiento. Es decir, llevar el escalafón de la habilidad hacia la destreza, que es cuando un deportista está exponiendo el máximo potencial de su habilidad en una competición, en la medición con el otro. Pero ahí no acaba el nivel de evolución del movimiento como tal. Sigue evolucionando, podemos seguir evolucionando y seguir creciendo. En estas imágenes vemos cómo es posible evolucionar desde la destreza hacia el talento. Obviamente el espacio es más pequeño
y es el área que nos permite trabajar en el alto rendimiento. En ese alto rendimiento solo hay unos pocos que consiguen mantenerse allá arriba, pero gracias a que desde las capacidades básicas, desde el principio, desde la genética, la he ido desarrollando, pasando por el área de aprendizaje, el área de entrenamiento, el área de alto rendimiento y el entrenamiento específico de la alta performance. Solo unos pocos pueden tener el privilegio de alcanzar este nivel. Unos pocos que pueden ser muchos más dependiendo de cómo tomemos el punto de partida, que es el de las capacidades que vimos en la primera diapositiva. Y finalmente nos queda un espacio muy finito, como muestra la imagen, muy finito, en el que se van a colar ahí el virtuosismo, las personas que tienen esa virtud de desarrollar solo de una manera particular y personal esa habilidad, esa destreza, esa capacidad primitiva. Aquí algunos ejemplares: Roger Federer, por ejemplo, en el tenis, Rudolf Nureyev en la danza, o Jackson, el Jordan, el jugador de baloncesto, que podía dibujar en el aire movimientos espectaculares y maravillosos. Ese espacio es muy pequeño, pero es posible llegar hasta aquí si tomamos referencia desde el primer punto, que son las capacidades. En esta diapositiva estamos viendo cómo la puerta de abajo es muy amplia, es la capacidad representada en este caso en la figura del hombre primitivo. En los siguientes niveles la puerta se va estrechando, se va acortando, el espacio donde pasar es más corto, más estrecho, y en cada una de esas puertas requiere más especialización, más trabajo, más entrenamiento más dirigido, etcétera, etcétera. Y vemos que en el último escalafón, allí donde está arriba del todo el señor Federer, casi copiando el gesto del hombre primitivo que tenemos aquí abajo, casi copiando, pero elevado a la máxima exponencia de la técnica. Todo, pero ha debido pasar, Roger Federer también ha debido pasar por cada una de esas puertas, desde el aprendizaje, entrenamiento, alto rendimiento, y el neuroentrenamiento, que también es ese espacio en el que vamos a intentar desarrollar en las siguientes sesiones. No solo las capacidades motrices nos han permitido llegar hasta aquí, no son las únicas. En esta imagen estamos viendo que las habilidades cognitivas han ido evolucionando a la par del movimiento. Esas habilidades cognitivas que nos han permitido recordar, por ejemplo, atender, memorizar, también son habilidades que en el deporte, en la actividad de movimiento, en la competición, son necesarias tenerlas en cuenta y desarrollarlas y entrenarlas. Porque el movimiento no fue el único, ni es el único responsable de la evolución del ser humano. El movimiento junto a sus capacidades cognitivas. Ambas capacidades han ido de la mano hasta llegar aquí. Por eso hemos desarrollado capacidades, habilidades, destrezas y talento en muchos campos. En el campo del deporte, en el de la ciencia, en el de la música, en el de las artes en definitiva. Es decir, todos han ido acompañados a través del movimiento y el desarrollo cognitivo o las habilidades cognitivas. Por lo tanto, en esta imagen queda reflejada la bidireccionalidad de la evolución. Desde el aparato locomotor, que es el que nos impulsó, nos llevó, nos movió, y el aparato o el órgano efector de todas las acciones. De aquí nacen y aquí concluyen las acciones. Por eso hay una bidireccionalidad en el desarrollo del movimiento. Sin embargo, siguiente, vamos a entrar en la segunda parte, muy cortita, en cuanto a la parte teórica, y luego iremos a la parte práctica, a la segunda parte, que es la evolución del entrenamiento. ¿Vale? Cómo
cómo tomamos todo el enfoque de esta primera parte que hemos visto hasta aquí y entender la evolución del entrenamiento. Aquí tenemos una imagen que vemos cómo durante mucho tiempo, desde los inicios del entrenamiento deportivo, nos hemos dedicado a entrenar el músculo, nos hemos dedicado a entrenar el aparato locomotor en general, desde la mecánica, desde el corazón, desde el órgano eyector de energía, desde los movimientos en sí. Es decir, nos hemos ocupado básicamente y a lo largo de todo el tiempo, desde aquí hacia abajo. Es decir, movimiento, músculo, órganos que aportan energía, etcétera, etcétera. Y esa fue y ha sido, hasta no hace mucho, la dinámica del entrenamiento. Nos hemos centrado en el músculo, en la mitocondria, en las fibras musculares, en la actina, en la miosina, en el hueso, en las palancas, y nos hemos olvidado tal vez del órgano que es el rector de todos los movimientos. Nos hemos olvidado, volviendo a la diapositiva anterior, de la bidireccionalidad de la evolución. ¿Qué es lo que nos trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que nos permitió evolucionar? Nos hemos olvidado de ello. Y en esta diapositiva queda gráficamente explicada lo que dije anteriormente. Es decir, hemos dirigido todo nuestro esfuerzo científico, metodológico, hacia el rendimiento muscular. Siguiendo la lógica olímpica, el lema olímpico que dice más alto, más fuerte, más rápido, eso es el lema olímpico, el que nos ha hecho confundir quizás y habernos olvidado de esto que tenemos aquí arriba, que es el órgano que rige y que gobierna las acciones, todas las acciones, desde la emoción hasta la razón. Por lo tanto, y aquí concluye esta presentación teórica y luego iremos a la práctica, queremos ver qué sucede aquí dentro cuando el jugador de tenis golpea una pelota, cuando el jugador de básquet salta y debe decidir entre un lanzamiento o un pase o una finta, jugador de fútbol, qué sucede dentro de su cerebro, cómo reacciona, cómo toma decisiones, cómo gestiona sus impedimentos, sus condicionamientos de rendimiento como el estrés, el cansancio, la presión ambiental, etcétera, etcétera. Hasta aquí esta pequeña presentación y a partir de ahora, siguiendo el hilo de esta presentación, vamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos para que tengáis herramientas para poder trabajar en vuestro club, en vuestras sesiones, y cómo podemos ir mejorando desde el primer paso de la capacidad a la habilidad usando neuroentrenamiento para ir evolucionando hasta llegar al máximo desarrollo de la técnica. Espero que puedan disfrutarlo. Gracias.